¿Cuánto tiempo sin subir un vídeo? Bueno, hoy vamos a hacer la muñeca en forma de flor, ¿vale? Para el cuerpo yo voy a hacer en este rosilla. Después lo voy a hacer los pétalos en un rosita más claro. Y pues el cuerpo en este, los pétalos en otro rosilla y la parte y la cara se lo voy a hacer en amarillo, ¿vale? Bueno, ya lo iréis viendo cómo lo vamos a ir montando y tal. Bueno, pues lo voy a hacer con una aguja de 3,5. Hice otra con una aguja de 3 milímetros. Pero bueno, pues está nada, con una aguja de 3,5. Pues voy a hacer un anillo y dentro del anillo 6 puntos. Esta va a ser la vuelta número 1, ¿vale? 1, 2, 3. En la vuelta número 2 van a ser todos aumentos con un total de 12 puntos. A ver, yo el mío ya lo tengo marcado el primero, ¿vale? Y ahora me tocaría en el mismo el segundo, en el siguiente otros 2 puntos en el mismo y así hasta acabar la vuelta. 2 puntos en cada punto con un total de 12 puntos. En la vuelta número 3 va a ser un punto que ya lo tengo marcado y ahora un aumento. Yo no sé si a vosotros os pasa que después de acabar algo estáis como que no sabéis qué hacer de el siguiente patrón, el siguiente y así. Y estoy últimamente que no sé qué tejer, no he cogido ni las agujas de nada, no he cogido nada para hacer. O sea, he estado leyendo, no he hecho nada de ganchillo ni nada. Solo realicé la muñeca hace tiempo para regalársela a las maestras de mi niño y ya está. No he hecho más nada. He estado como en plan relax. Bueno, pues eso, esta vuelta ha sido de un punto y aumento. En la vuelta número 4 van a ser 2 puntos y un aumento. 1, 2 y siguiente aumento. Y esta vuelta va a ser eso, de 2 puntos y aumento. 1, 2, siguiente aumento. Y así hasta acabar la vuelta. En la vuelta número 5, 3 puntos y un aumento. 1, 2 y 3. Y ahora aumento, ¿vale? Esta vuelta 3 puntos y aumento. En la vuelta 6, 4 puntos y un aumento. 1, 2 y siguiente voy a hacer el aumento, ¿vale? Y ahora sí voy a hacer los 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Y siguiente aumento. Y así en toda esta vuelta, 4 puntos y aumento. De la vuelta número 7, que es esta, a la vuelta número 10, va a ser punto en cada punto, ¿vale? De la vuelta número 7, que es esta, a la vuelta número 10, punto en cada punto. En la vuelta número 11 va a ser punto por punto, pero cogiendo la hebrita de atrás, ¿vale? Punto por punto, cogiendo la hebrita de detrás, ¿vale? Vamos a ir cogiendo esta. Esta es la de delante, pues la de atrás. Aquella. Bueno, pues nada, nos vemos cuando acabemos la vuelta. En la vuelta número 12, uno que ya lo tengo marcado, 2, y voy a hacer una disminución, si puedo, claro. Y ahora voy a hacer 4 puntos y disminución. 1, 2, 3 y 4. Y ahora en el siguiente voy a hacer disminución. Y así en esta vuelta, ¿vale? Voy a hacer 4 puntos y disminución en toda la vuelta. Aquí nos van a sobrar 2 puntos que hemos tejido aquí al principio. En la vuelta número 13, uno que ya lo tengo marcado, 2 y 3. Y ahora en el siguiente disminución, ¿vale? Y esta vuelta va a ser de 3 puntos y disminución. De la vuelta número 14, que es esta, a la vuelta 16 va a ser punto en cada punto. De la vuelta 14, que es esta, hasta la vuelta 16, punto en cada punto. La vuelta 17 va a ser 2 puntos y una disminución. Uno que ya lo tengo marcado, 2, y ahora en el siguiente, bueno, los 2 puntos siguientes, la disminución, ¿vale? Y así en toda la vuelta, 2 puntos y disminución. 1, 2, siguiente, disminución. En la vuelta 18, un punto en cada punto. Esta vuelta va a ser de punto en cada punto.
En la vuelta 19 un punto que ya lo tengo marcado y una disminución. Y si queremos ya ir rellenando, podemos ya ir rellenando, ¿vale? Un punto y ahora siguiente disminución. Y así hasta acabar la vuelta. Vale, ya hemos acabado esta vuelta. Me voy al siguiente con un punto deslizado y voy a cortar ya el hilo, ¿vale? Y esto irá a la cabeza del cuerpo. Bueno, hay que rellenarlo y eso, ¿vale? Sin relleno es como nos debe de quedar más o menos el vestido. Aquí le he metido bastante relleno que se le ve por ahí. Vale, y este rosita más clarito voy a hacerle el vestido, ¿vale? Con este rosita más clarito voy a hacerle el vestido. Las hebritas estas que quedaron cuando tejimos en la vuelta número 11 por la hebrita de atrás, bueno, pues en esta, pues las que nos quedaron aquí, voy a enganchar el hilo y voy a subir con 2 cadenas, ¿vale? Y voy a hacer en cada punto aumentos de medios puntos altos. Punto alto no, he dicho medios puntos altos, ¿vale? Saco por todos los puntos. A ver, ahora en el siguiente, medio punto alto, en el mismo punto, otro medio punto alto, ahora en el siguiente punto, medio punto alto, en el mismo otro medio. Pues en toda la vuelta voy a hacer eso, aumentos de medios puntos altos, ¿vale? En toda la vuelta aumentos de medios puntos altos. Vale, me voy a la segunda cadena con un punto deslizado. Ahora vuelvo a subir con 2. Y voy a hacer en esta vuelta, en la vuelta número 2, voy a hacer un punto de medios puntos altos, ¿vale? Y un aumento, ¿vale? Aquí mismo voy a hacer el aumento. Y ahora en el siguiente, un punto. Siguiente, aumento. De medios puntos altos, ¿vale? Un punto y aumentos. Vale, y lo mismo en el segundo punto, un punto deslizado y vuelvo a subir con 2 cadenas. Y ahora de la vuelta número 3 a la vuelta número 5 voy a hacer punto en cada punto, ¿vale? De la vuelta número 3 a la vuelta número 5, punto en cada punto, pero lo mismo, con medios puntos altos, ¿vale? Punto alto, medio punto alto, medio punto alto, así, ¿vale? Punto en cada punto, ya ni aumentos ni nada. De la vuelta número 3, que es esta, a la vuelta número 5. Vale, ya he acabado ya la vuelta número 5 y ahora en la vuelta número 6 voy a hacer puntos bajos. Subo con una cadena y hago puntos bajos. En cada punto, un punto bajo, ¿vale? Y ya cuando llegue al final, un punto deslizado y corto el hilo y lo guardo. Pues nada, punto en cada punto en puntos bajos esta vuelta, la vuelta número 6. Y así es como nos debe de quedar el vestido, ¿vale? Así. Bueno, pues nada, pues seguimos. La cabeza se la voy a hacer en este amarillo, ¿vale? Bueno, pues voy a empezar haciendo 6 cadenas. A ver, 1, 2, 3, 4, 5. En la vuelta número 2 va a ser en la segunda cadena, voy a hacer un aumento. A ver, voy a marcar el primer punto y ahora en el mismo punto otro punto. Ahora voy a hacer 3 puntos. 1, en el otro punto otro, 2, en el siguiente punto otro, 3 y ya está. Y ahora en el último punto que nos queda voy a hacer en el mismo punto 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Y ahora por aquí 3 puntos. 1, a ver, 2 y 3. Y en el siguiente, ay, que no cojo bien. A ver,
Vale. Y el de 3. Y ahora en el siguiente punto un aumento. Vale, ahora en la vuelta número 3, donde tenemos el marcador, pues ahí en ese punto vamos a hacer un aumento. El primer punto lo marco. Vale. Y ahora otro punto. Ahora voy a hacer 5 puntos, ¿vale? Seguido. 1, en el siguiente otro, 3, 4 y 5. Y ahora voy a hacer en los 2 puntos siguientes aumento y aumento, ¿vale? En este un aumento y en este punto otro aumento. Ahora 5 puntos seguidos, ¿vale? 1, 2 y en el último punto que nos queda un aumento, ¿vale? Y ya hemos acabado la vuelta número 3. Vale, ahora en la vuelta número 4, donde tenemos el marcador, vamos a hacer ahí un aumento, ¿vale? Lo marco el primer punto y un aumento. Y en el siguiente punto vamos a hacer otro aumento. Ahora vamos a hacer 6 puntos seguidos, ¿vale? Vale, ahora en el siguiente aumento, en el siguiente punto otro aumento y en el siguiente punto otro aumento, ¿vale? Y ahora van a ser 6 puntos y en el último punto un aumento. En la vuelta número 5, en el primer punto va a ser un aumento. En el siguiente otro aumento. Y en el siguiente otro aumento, ¿vale? Y ahora van a ser 8 puntos. Ahora van a ser 4 aumentos seguidos, ¿vale? Aumento en este punto, aumento en este otro punto, aumento en este otro punto y aumento en este otro punto. 4 aumentos seguidos. Ahora vamos a tejer los 8 puntos y en el último punto aumento. 8 puntos seguidos y en el último punto aumento. Ahora de la vuelta número 6, que es esta, a la vuelta número 12, va a ser punto en cada punto. De la vuelta 6 a la vuelta número 12, punto en cada punto. Y entre la vuelta número 9 y la vuelta número 10, le voy a poner los ojos de seguridad. Voy a dejar como 3 o 4 puntos separados, ¿vale? Entre la vuelta 9 y la vuelta 10, los ojos. Y ya está. A ver, le he puesto los ojos. Más o menos me he guiado de aquí. Bueno, esta era la segunda que empecemos a contar. La primera la conté como las 6 cadenas. Pues 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entre la 9 y la 10. Vale, pues donde tenemos el primer de este de aumento para girar, pues más o menos me he contado, o sea, que me he guiado desde ahí para abajo, ¿vale? Más o menos. Y he dejado 1, 2, 3, ¿vale? Y nada, decir milímetros de los ojos, no sé, porque los compré, ya sabéis, por internet. Y venían todos juntos en un paquete y me dediqué un día a separarlos. Y creo que eran de 5 o de 6, 7, 8, 9 milímetros, creo, no lo sé. Que el más chico era de 6, es que no me acuerdo, de verdad. Y nada, pues ya está. Pues voy a poner los taponcicos y ya. La vuelta 13 va a ser 3 puntos y una disminución. 1 que ya lo tengo marcado, 2, 3 y siguiente disminución, ¿vale? Y esta vuelta va a ser de eso, de 3 puntos y disminución. En la vuelta 14 va a ser 2 puntos y una disminución. 1 que ya lo tengo marcado, 2 y siguiente disminución. Y así va a ser esta vuelta de 2 puntos y disminución. En la vuelta número 15 va a ser un punto que ya lo tengo marcado y ahora una disminución, ¿vale? Y esta vuelta va a ser de eso, de un punto y disminución. Vale, y ya ir rellenando. Y ya si queremos cerrar con la aguja, la cerramos con la aguja y ya como queramos, ¿vale? Hacer todo disminuciones como queramos. Y así es como debería de quedar la cabeza de nuestra flor.
Para los brazos los voy a hacer en el rosa este con el que hemos tejido el vestido, ¿vale? Voy a hacer un anillo y dentro del anillo 6 puntos. Dentro del anillo 6 puntos. 1, 2. En la vuelta número 2 va a ser un punto y un aumento, ¿vale? En la vuelta número 2 un punto y un aumento. Un punto, siguiente aumento y así hasta acabar la vuelta. Y ahora de la vuelta número 3, que va a ser esta, hasta la vuelta número 15, punto en cada punto, ¿vale? De la vuelta número 3 a la vuelta número 15, punto en cada punto. Vale, ya he llegado al último punto y he hecho un punto deslizado y ya. Lo he rellenado hasta aquí, ¿vale? Como hasta la mitad del brazo, así. Y brazos necesitamos 2. Nada, los voy a coser así, puntico de aquí, puntico de aquí, o sea, plano que quede, ¿vale? Pero lo que os he dicho, lo relleno más o menos hasta la mitad. Y nada, pues eso, necesitamos 2 brazos. Para el pie va a ser 4 cadenas. 4. 1, 2, 3 y 4. En la vuelta número 2 va a ser un aumento, ¿vale? En la segunda cadena, un aumento. A ver dónde tengo mi marcador. Bueno, pues eso, pues en la segunda cadena era un aumento. Vale, ahora en el siguiente punto va a ser un punto. Y en el siguiente punto, que en el último va a ser 3 puntos en el mismo. 1, 2 y 3. Vale. Ahora me giro por aquí, hago un punto aquí y en el siguiente voy a hacer un aumento. Aquí. 1 y 2. Vale. Y ya tenemos la vuelta número 2. Vale, ahora en la vuelta número 3 va a ser donde tenemos el marcador. Ahí vamos a hacer un aumento, que va a ser el primer punto. Vale, lo marco y aumento. Ahora 3 puntos seguidos. 1, 2 y 3. Ahora va a ser en este punto un aumento y en este punto otro aumento. Vale. Ahora aquí un punto, en este punto otro punto y en el último punto que queda un aumento, ¿vale? En el mismo punto 2. En la vuelta número 4 va a ser punto en cada punto, ¿vale? En esta vuelta punto en cada punto. En la vuelta número 5 va a ser 5 puntos. 1 que ya lo tengo marcado, 2, 3, 4 y 5. Y ahora va a ser 2 disminuciones seguidas. Una y siguiente otra. A ver, que coja bien otra. Y ahora, si no me equivoco, quedarán 4 puntos por tejer. 1, 2, 3 y 4. Y ya hemos acabado la vuelta número 5. En la vuelta número 6 va a ser 5 puntos. 1 que ya lo tengo marcado. 2, 3, 4 y 5. Y ahora voy a hacer una disminución. Y ahora, si no me he equivocado, quedarán lo mismo. 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Vale. Y ahora voy a rellenarlo un poquito para darle un poquito de forma de piececito, ¿vale? A ver, que tengo aquí el relleno en una bolsita. Y nada. Y ya hemos acabado la vuelta número 6. Y ahora, de la vuelta número 7 a la vuelta 16, punto en cada punto, ¿vale? De la vuelta número 7 a la vuelta número 16, punto en cada punto. Bueno, pues ya he llegado a la vuelta 16, me voy al siguiente con un punto deslizado y pues nada, voy a dejar el hilo un pelín larguillo para cerrar y para coserlo, ¿vale? A la muñeca.
Y nada, pues ya tenemos, pues bueno, pues piernas de estas necesitamos otra más, ¿vale? Y para los pétalos, pues lo voy a hacer con este color. Bueno, lo voy a hacer en dos colores. Ahora después os enseño, ¿vale? Bueno, pues para los pétalos lo voy a hacer un anillo de 5 puntos, ¿vale? Un anillo de 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Vale, esta es la vuelta número 1. La vuelta número 2 va a ser un punto y un aumento, ¿vale? Un punto y aumento. A ver, un punto y ahora en el siguiente aumento. Y así hasta acabar esta vuelta, ¿vale? Un punto y aumento. En la vuelta número 3 va a ser 2 puntos y un aumento. Uno que ya lo tengo marcado, 2 y siguiente aumento. Y así en esta vuelta 2 puntos y aumento. En la vuelta número 4 va a ser 3 puntos y un aumento. Uno que ya lo tengo marcado, 2, 3 y siguiente aumento. Y así en esta vuelta, ¿vale? 3 puntos y aumento. En la vuelta número 5, 4 puntos y un aumento. 1, 2, 3, 4 y siguiente aumento. Y así en esta vuelta, 4 puntos y aumento. En la vuelta número 6 van a ser 5 puntos y un aumento. 1, 2, 3, 4 y 5. Y siguiente aumento. Y esta vuelta va a ser de 5 puntos y aumento. A ver, cuando estábamos haciendo 4 puntos y aumento, 5 puntos y aumento, sí, me quedaba un último punto, ¿vale? O sea, un último punto que no me llegaba hasta el final el aumento, ¿vale? Siempre me quedaba aquí uno. Bueno, pues ahora la vuelta número 7 va a ser punto en cada punto, ¿vale? En esta vuelta de punto en cada punto. En la vuelta número 8 van a ser 3 puntos y un aumento. 1, 2 y 3. Siguiente aumento, ¿vale? Esta vuelta va a ser de 3 puntos y aumento. Vale, y ahora de la vuelta número 9, que es esta, a la vuelta número 11 va a ser punto en cada punto. Y después, nada, pues cuando acabemos, pues ya cortamos el hilo. Lo dejamos un poco largo para después ir cosiéndoselo a la cabeza de nuestra florecita, ¿vale? De nuestra muñeca florecita. Bueno, pues eso, de la vuelta número 9 a la vuelta número 11, punto en cada punto, ¿vale? Y podemos hacer tantos pétalos como queramos. Yo, a ver, de este color voy a hacer 5 pétalos. Y después lo voy a hacer de este mismo color, con el que hemos tejido el cuerpo, ¿vale? Voy a hacer 4. Sí, 4 de este color y 5 de este color, ¿vale? Vale, y aquí tengo los pétalos. Lo que voy a hacer va a ser coserlos de aquí, coger, ¿vale? O sea, sin restito, ¿no? Tengo 5. Y aquí tengo 4, ¿vale? Pues esto va a ir alrededor por aquí así, ¿vale? Una línea imaginaria y por aquí, en cuanto ponga el primero ya, pues sé por dónde más o menos ponerlo. Y nada, pues la cabeza aquí al cuerpo, las patitas por aquí debajo y los brazos por aquí. Primero le voy a poner los brazos, la cabeza, los brazos y después ya le voy a poner los pétalos. Bueno, ya os iré enseñando, ¿vale? A ver, le he puesto ya la cabeza. Bueno, le he puesto, se la he cosido. Ahora le voy a, lo que os he dicho, los brazos por aquí más o menos por el frente, ¿vale? Más o menos. Bueno. Vale, ya le he puesto los brazos. Ahora le voy a poner las piernas por aquí abajo, más o menos a la altura, así la medida para abajo de los brazos. Vale, mira, ya le he puesto las piernas, ¿vale? Ahora lo que os digo, le voy a ir poniendo los pétalos por aquí alrededor, ¿vale? Y entre el hueco que queda de estos dos, aquí le voy a poner estos del otro color, ¿vale? Que se vea así. Bueno, pues cuando lo tenga ya puesto os lo enseño. A ver, mira, lo he empezado a coserlo justo aquí donde
el brazo salía ahí, ¿vale? Y lo que os digo, una vez que lo pongo, pues ya como que empieza a coser en línea recta para arriba, ¿vale? Y nada, pues lo que os digo, ahora irá este aquí así y nada. Mira, para taparle esto del cuello, le voy a hacer cadenas. O se las voy a tapar solo la parte de aquí o que le dé toda la vuelta hasta aquí, hasta detrás, como queramos, ¿vale? He hecho 22 cadenas y ahora voy a hacer medios puntos altos, aumento de medios puntos altos, ¿vale? En la tercera cadena voy a hacer un medio punto alto y voy a hacer otro medio punto alto y me voy a ir así haciendo aumentos de medios puntos altos, ¿vale? Hasta el final de la cadena. Vale, me queda una cosa así y se lo voy a poner alrededor del cuello, ¿vale? Para que no se vea esto. Y ya estaría nuestra muñeca flor. Bueno, nos quedarían los detalles en la boca y eso. Vale, y mirad, ya la tengo acabada. Esto que le hicimos, le he puesto aquí un anillo mágico y nada, y 7 puntos, ¿vale? Y ya está. Y así quedaría la muñequita flor, ¿vale? Más o menos. Y aquí tengo otra para que veáis. Esta en diferente color. A ver, esta. Esta está hecha con una aguja de 2,5, creo. Bueno, también el hilo es más fino y tal. Aquí se le metió bastante relleno. Esta es la primera que hice. Pues nada, pues espero que os guste, que la hagáis, que la muñequita esta. Y nada, que muchas gracias por ver el vídeo. Bueno, y aquí al final del vídeo os quiero hablar sobre un canal que se llama Palabras que Inspiran. Y nada, que si queréis escuchar, habla de frases cuando estamos un poquito bajo de ánimo o lo que sea. Y bueno, habla de todo un poco, ¿vale? Y nada, yo os invito a que os suscribáis y a quien le guste pues nada, pues escuchar y todo eso, ¿vale? Bueno, pues nada, que os invito a que os suscribáis, que muchas gracias.